Hola, profe. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Buenos días. Buenos Sí, días. profe. ¿Le llegó bien el link de la reunión, cierto? Sí, sí, sí. Ya, buenísimo. Ya vamos a esperar un poquito más a ver si se conecta alguien más y si no, vamos a comenzar la clase.
comencemos la clase nomás. Ustedes díganme si se ve bien la pantalla. Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Bueno, como les había comentado en la clase anterior, hoy día vamos a comenzar a ver sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sí? Es importante que hasta ahora hemos visto ecuaciones de segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales. Lo que viene con eso son, estamos buscando soluciones a sistemas de ecuaciones cuyas variables están elevadas a grado 1. Por eso son sistemas de ecuaciones lineales. Pero ¿qué sucede si alguna de las variables no está elevada a 1? Si está elevada a grado más de 1. ¿Qué es lo que en general sucede cuando nos enfrentamos a problemas de planteo? Entonces la idea de hoy día es intentar resolver ciertos problemas de planteo que nos van a hacer cuestionarnos el por qué necesitamos estas ecuaciones, sistemas de ecuaciones no lineales, porque surgen naturalmente el necesitar cosas que no están elevadas a 1, sino que están elevadas a 2 o están elevadas quizás a algún otro número. El primer ejemplo dice, el perímetro de un rectángulo es 42 centímetros. Si la diagonal mide 15 centímetros, obtener el área del rectángulo. Ya, sabiendo solo eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre que nos enfrentamos a un problema de planteo? Cuando nos Intentar entregan el transformar eso en problema, un sistema. exactamente, tenemos que intentar traducirlo al lenguaje matemático, intentar Sí. escribirlo como ecuaciones. Entonces, que el perímetro de un rectángulo sea 42 centímetros, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es el 2 perímetro? ama Que la suma de los cuatro lados del 2x más 2y de la tabla es igual a es 42. 42. Exactamente. Entonces ahí tenemos la primera condición, 2x más 2y es igual a 42. Siempre que tengamos un problema de planteo, tenemos que identificar las variables y asignarle un nombre o qué van a significar estas variables. Por eso debemos decir que x e y van a ser los lados de nuestro rectángulo. Esto nos va a facilitar para que después entendamos qué significa nuestra solución final. Entonces tenemos 2x más 2y igual a 42 y nos dice la diagonal mide 15 centímetros. ¿Cómo calculamos eso? Pitágoras. Exactamente, con Pitágoras. Entonces, vamos a ver si es que puedo hacer esto. Entonces tenemos Pitágoras, ¿cierto? Sí. La diagonal es 15, lado X, lado Y. ¿Sí? No se preocupen aún por cuál lado es mayor, eso da lo mismo. Hasta ahora no le hemos dicho nada. Entonces Pitágoras me dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Por eso tenemos aquí x cuadrado más y al cuadrado igual a 15 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esas son nuestras dos condiciones. Pero si nos damos cuenta, aquí tenemos una condición que no tiene grado 1, sino que tiene grado 2. Esto ya no lo sabríamos resolver con las herramientas que tenemos, que son las herramientas de sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿cómo proceder? La respuesta es, procedemos exactamente igual que los sistemas lineales. Por eso es importante que cuando vimos sistemas lineales, yo les pasé este método de resolución en donde despejamos una variable y la reemplazamos en la segunda ecuación. Este va a ser la forma más simple o más general de resolver los sistemas de ecuaciones porque se puede aplicar siempre. Siempre vamos a poder resolver los sistemas de ecuaciones de esta forma. Entonces, en este ejemplo en particular, denme un segundo para borrar eso. Ya. En este ejemplo en particular, si despejamos la x de la primera variable, obtenemos 42 menos 2y medios, ¿cierto? Aquí pasamos los 2y hacia la derecha y dividimos por 2. Y eso nos da 21 menos y. Entonces ahora tenemos que la variable x vale 21 menos y y la podemos reemplazar en la segunda ecuación. Al reemplazarla en la segunda ecuación, aquí nuestra segunda ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 225. La reemplazamos
y realizamos el cálculo numérico. El primero al cuadrado menos el primero por el segundo por 2, más el segundo al cuadrado, más i al cuadrado, es igual a 15 al cuadrado, ¿cierto? Y resolvemos esto como resolveríamos cualquier ecuación cuadrática. Nos queda 2i al cuadrado menos 42i más 216, esto es 441 menos 225 nos da 216. Aquí podemos factorizar por ese 2, ¿cierto? Y nos va a quedar 2i al cuadrado menos 2 por 21i más 2 por 108 igual a 0. Y como es el 2 de afuera no nos interesa, lo podemos eliminar, ya que está igualado a 0 y ese 2 no va a afectar si es que el resultado es igual o no es igual a 0. Y nos damos cuenta que 9 por 12 es 108 y que menos 9 menos 12 es menos 21. Entonces podemos factorizar esta ecuación cuadrática de esta manera y obtener las soluciones de i, ambas soluciones de i. Una vez que tenemos ambas soluciones de i, debemos reemplazar cada una de estas soluciones de i en el valor que encontramos de x. Es decir, aquí en 21 menos i, reemplazamos cada uno de estos valores de i para obtener cuánto vale la x. Por ejemplo, si i vale 9, x vale 21 menos 9, que es 12. Por lo tanto, la primera solución es 12,9. Y si y es 12, x vale 21 menos 12, por lo tanto, x vale 9 y la otra solución es 9,12. Si se fijan, las dos soluciones representan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no le pusimos condiciones a x y y de cuál era el lado mayor. Entonces aquí lo que está diciendo en verdad es que tenemos un rectángulo de lado 9, lado menor 9 y lado mayor 12, que es exactamente lo mismo que lo que está representando aquí, que es un rectángulo de lado menor 9 y lado mayor 12. Entonces nuestro conjunto solución sería 9,12 y 12,9. ¿Sí? Ambas soluciones cumplen con nuestro sistema de ecuaciones. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo resolvimos este ejercicio? No, por favor, tengo una duda ahí. Sí. En este caso no se podría ver si con anterioridad si tiene una solución infinita o ninguna. Todavía no lleguemos a eso. Veamos este ejemplo y después vamos a generalizar cómo se resuelve para poder llegar a ciertas conclusiones. ¿Sí? Esto es como para poder introducirles los sistemas de ecuaciones no lineales. Pero vamos a ver cuándo cuando se cumplen ciertas condiciones para que tenga o no tenga o tenga cierta cantidad de soluciones. De hecho, justo viene aquí, después. Entonces, el problema nos pedía calcular el área del rectángulo, ¿cierto? ¿Cuánto mide el área del rectángulo? A por ver, A por B, o sea, X por exactamente, Y. o X por Y. Sí. Entonces, X por Y siempre va a ser X por Y centímetros cuadrados, eso es igual a 9 por 12 centímetros cuadrados, y eso va a ser 108 centímetros cuadrados. Entonces, ese es el área del rectángulo, ¿sí? Entonces, si se fijan, es súper importante los sistemas de ecuaciones no lineales porque nos permiten responder preguntas como estas que los sistemas de ecuaciones lineales no nos permiten, ¿sí? Y en general vamos a enfrentarnos a cosas de este estilo. Si la diagonal mide tanto, si el área mide tanto, por ejemplo, el área también va a ser una multiplicación. ¿Cuánto es el área? El área es x por y. Y si nosotros tenemos x por y igual a 108 centímetros, también va a ser una condición que no es algo que está elevado a 1, porque aquí tenemos x por y, esto no va a ser una ecuación lineal. Sí, es importante eso. Entonces, vamos a decir que un sistema de ecuaciones es no lineal si alguna de las variables tiene exponente distinto de 1, y aquí me faltó, o hay una multiplicación entre las variables. ¿Sí? Por ejemplo, x por y igual a 108. X por y igual a 108 no es una ecuación lineal, es una ecuación no lineal, pero los exponentes de x y de y están elevados a 1. Pero como se están multiplicando, esto se comporta como una ecuación cuadrática,
¿sí? Son dos variables que están elevadas a 1, se comporta como algo elevado a 2. Por eso esto tampoco va a ser algo lineal. ¿Sí? Cualquier duda me interrumpen nomás y paramos para responder las dudas. Entonces, a diferencia de los sistemas de ecuaciones lineales, aquí no podemos asegurar la existencia o no existencia o unicidad de las soluciones, ya que como la única condición es que el exponente sea distinto de 1, o que sean una multiplicación de variables, es muy libre lo que puede suceder. Por ejemplo, podemos tener cosas elevadas a 3, elevadas a 4, elevadas a 5, elevadas a 10, y nada nos dice cuándo eso va a tener o no va a tener solución. Pero podemos ver casos particulares en donde sí podemos afirmar hartas cosas sobre cuántas soluciones tiene el sistema. Entonces vamos a ver unos casos particulares que nos permiten asegurar cosas sobre cuántas soluciones. Entonces vamos a considerar ahora este tipo de sistema de ecuación en donde tenemos una ecuación lineal y tenemos una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer siempre que nos enfrentamos a un sistema de ecuaciones? Despejar. Despejar una variable. ¿Cuál? La que esté más sencilla de despejar. En este caso, x e y están igualmente, entre comillas, sencillas de despejar, ya que involucran las mismas operaciones, restar y dividir por un número. Entonces aquí despejamos x y obtenemos c menos bi sobre a. Y siempre que despejamos una variable, debemos reemplazarla en la segunda ecuación. Entonces aquí se va a poner un poquito complicado, pero no se enfoquen tanto en la cantidad de letras que hay, sino en lo que vamos a obtener. Reemplazamos el x en la segunda ecuación, obtenemos dx cuadrado más ei cuadrado igual a f. Esto equivale a d, y aquí separé las fracciones solamente, sigue estando ahí el número al cuadrado, y aquí lo voy a separar de nuevo. Esto va a ser d por el primero al cuadrado, menos el primero por el segundo por 2, por i, más el segundo al cuadrado, más i al cuadrado es igual a f. Si juntamos todo esto, podemos encontrar algo de esta forma. Aquí no es necesario que ustedes se aprendan nada de esto, lo importante es qué tipo de ecuación es la que tenemos al final. ¿Qué ecuación es esta al final? Lineal. Cuadrática. Es una cuadrática, ¿cierto? Y la variable es la i. Tenemos algo de la forma algo por i al cuadrado, más algo por i, más algo que no tiene variable igual a 0. Si recuerdan, cualquier cuadrática es de la forma ax cuadrado más bi más c igual a 0. Entonces esto es una cuadrática. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que cualquier sistema de ecuaciones de esta forma va a depender de cuántas soluciones tenga esta cuadrática para saber cuántas soluciones va a tener el sistema total. Si esta cuadrática tiene una única solución, entonces el sistema va a tener ¿cuántas soluciones? Depende del experimento, ¿no? Si de aquí obtenemos solamente un valor de i, ¿cuántos valores de x hay? Uno. 1 también, ¿cierto? Porque aquí el x depende directamente de i. Si el i cambia, el valor de x cambia. Pero si el valor de i es solamente 1, solamente va a haber un valor de x. Por lo tanto, si esta ecuación tiene solamente una solución, el sistema va a tener una única solución. Si es que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones distintas, para el primer valor de i, x va a tomar un valor, y para el segundo valor de i, x va a tomar otro valor. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones distintas. Y finalmente, si es que esta ecuación no tiene ninguna solución en los números reales, entonces el sistema de ecuaciones tampoco va a tener, porque no existe ningún valor de i que cumpla con esto, por lo tanto no va a existir ningún valor de i que cumpla con el sistema original. ¿Sí? Entonces se reduce a, dependiendo de la cuadrática que obtengamos al final, vamos a tener una única solución, dos soluciones distintas o ninguna solución. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta ahí?
¿Eso se ¿sí? podría sacar con el discriminante de ecuación cuadrática cuando tenemos que la cuadrática? Claro, se puede sacar con el discriminante. El problema es que en general estos no van a ser letras, sino que van a ser números. Y estos números de acá van a ser mucho más simples de calcular y no van a quedar así expresados como se ven acá. Calcular el discriminante de esta ecuación cuadrática de forma general iba a complicar mucho los cálculos. Y más que nada lo iba a confundir al momento de encontrar condiciones. Entonces, mejor que ustedes hagan el ejemplo de, con un ejemplo en particular, hacer esto, ver a qué cuadrática llegan y ver si es que tiene una única solución, dos distintas o ninguna. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos antes, despejamos y, ¿cierto? Llegamos a una cuadrática y factorizamos y pudimos obtener las soluciones. En este punto de acá, podríamos haber utilizado el discriminante para saber si es que esta ecuación tiene una, cero o dos soluciones. Ahí podríamos haber utilizado el discriminante. Sí, porque si tiene cero no vale caso sacar. Exactamente, si tiene cero no tiene sentido sacar las soluciones. Perdón, si vale menor que cero. ¿Sí? Si el discriminante es negativo no tiene sentido. Si es cero va a tener una única solución y si es positivo va a tener dos soluciones. Sí. Ya, entonces este es el ejemplo más básico, que es una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. ¿Qué pasa ahora si tenemos dos ecuaciones cuadráticas? ¿Sí? Veamos un ejemplo primero para saber qué es lo que sucede. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a despejar una variable. ¿Qué variable despejamos? La que queramos. En este caso, estaba más fácil despejar y al cuadrado, pero voy a despejar de igual manera x cuadrado para que vean que independiente de la variable que ustedes despejen, vamos a obtener el mismo resultado. Si nosotros despejamos aquí la x, vamos a obtener 10 menos y al cuadrado dividido en 3, y luego para resolver la ecuación del x cuadrado vamos a tener que aplicar raíz. Es por esto que aparece este más menos de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo aparece este x de acá? El discriminante. No, este x de aquí aparece solamente de despejar de aquí el x, de la primera ecuación. Si nosotros despejamos el x de aquí, vamos a obtener estos dos valores. Y luego de obtener el valor de x, siempre lo que debemos hacer es reemplazar en la segunda ecuación. En este caso tenemos 2 por x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 7. Y aquí debemos hacer los cálculos pertinentes. Aquí el cuadrado con esta raíz se van a cancelar, ¿cierto? Aquí eliminé el signo más menos. ¿Por qué? Porque si era positivo, al cuadrado va a quedar positivo. Y si era negativo, al cuadrado también va a quedar positivo. Por eso eliminamos este signo. Y nos queda 2 por 10 menos y al cuadrado dividido en 3 más y al cuadrado es igual a 7. Aquí voy a distribuir, me va a quedar 20 tercios más, y aquí puse 1 y cuadrado menos 2 tercios y cuadrado, menos 7 igual a 0. Luego vemos que 20 tercios menos 7 es menos 1 tercio, y que 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Por lo tanto, obtenemos la ecuación y cuadrado es igual a 1. Si se dan cuenta, aquí también obtuvimos una ecuación cuadrática, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a depender de cuántas soluciones tenga esta ecuación cuadrática para saber cuántas soluciones va a tener el sistema de ecuaciones. En este caso, obtuvimos dos soluciones distintas para la ecuación, ¿cierto? Y puede ser 1 o puede ser menos 1. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, en el ejemplo del comienzo vimos que y obtenía dos valores distintos, pero que para el x obteníamos solamente un valor distinto.
En este caso, si nos fijamos aquí, el x depende del y, pero vamos a tener un más menos. Eso quiere decir que para cada valor de y vamos a tener el positivo y el negativo de la raíz y ambos van a ser soluciones. Por lo tanto, si y es igual a 1, obtenemos que x puede ser o más o menos raíz de 10 menos y tercios. Recuerden que x era 10 menos y cuadrado tercios. 10 menos 1 tercios, y esto nos queda 9 dividido en 3, que es 3, y por eso obtenemos x igual a raíz de 3 y x menos raíz de 3. Entonces, para el valor y igual a 1, tenemos la solución 1, raíz de 3 y 1, menos raíz de 3. Si ¿Se puede consideramos el volver un valor... poco? No, ¿Cómo? no entendí. No entendí. ¿Se puede volver un poco? Sí, por supuesto. La parte Entonces, de ahí de la segunda parte. aquí. Donde dice 20 tercios. No es exacto. Ya. Aquí lo que hicimos fue, aquí, si separamos esta fracción, vamos a hacer el cálculo. Esta fracción de aquí la vamos a separar en esa resta. Vamos a obtener 10 tercios, ¿cierto? Menos y cuadrado tercios. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue dividir esa ecuación en esa resta. Y tenemos un 2 multiplicando afuera, ¿cierto? Ya caché, Entonces aquí me queda 20 tercios menos 2 tercios y. Y ahora este menos 2 tercios y tiene aquí un más 1 sumándose acá. Más 1 y al cuadrado. Entonces si factorizamos aquí por y al cuadrado, vamos a obtener 1 y al cuadrado menos 2 tercios. Ahí sale el 1 menos 2 tercios. ¿Sí? Y si operamos 1 menos 2 tercios, obtenemos 1 tercio. Y si calculamos 20 tercios menos 7, obtenemos menos 1 tercio. ¿Sí? Y ahora podemos multiplicar por 3 esta ecuación y obtener y cuadrado menos 1 igual a 0. Que es exactamente lo mismo que decir que y cuadrado es igual a 1. Por eso las soluciones que nosotros encontramos son y igual a 1 e y igual a menos 1. ¿Sí ahí quedó más claro? Ya. Ya. Entonces, Sí, me había confundido. perfecto. Vamos a borrar eso porque se mueve. Ya. Entonces, una vez que tenemos las soluciones de nuestro y, podemos calcular las soluciones de nuestro x. Partamos por el valor y igual a 1. Si y igual a 1, vemos que el x tomaba el valor de 10 menos y cuadrado tercios. Entonces lo reemplazamos aquí el valor de y, y obtenemos que x puede ser más menos raíz de 10 menos el y cuadrado, que en este caso es 1 tercios. Y aquí obtenemos raíz de 3 y menos raíz de 3. Por eso las soluciones para el valor y igual a 1, aquí están al revés estos números. Para que no se confundan, esto debería ser raíz de 3, 1 y menos raíz de 3, 1. ¿Sí? Siempre vamos a nombrar el x primero. ¿Sí? Entonces el x es raíz de 3 y menos raíz de 3 y el y vale 1 siempre. Ahora, ¿qué pasa si el valor de y es menos 1? Si el valor de y es menos 1, entonces lo reemplazamos acá. Como el y estaba al cuadrado, nos va a seguir quedando 1 y obtenemos más menos raíz de 3 nuevamente. Aquí de nuevo nos enfrentamos al mismo error. Esto también es raíz de 3, menos 1 y raíz de 3, perdón, menos raíz de 3, menos 1. Y esas son las dos soluciones. Aquí obtuvimos 4 soluciones en el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué obtuvimos 4 soluciones? Porque tuvimos que resolver 2 ecuaciones cuadráticas. ¿Cuál ecuación cuadrática? Tuvimos que resolver una ecuación cuadrática que depende del y. Esta ecuación cuadrática que está aquí, en este caso nos quedó una ecuación simple, pero puede que no nos queden ecuaciones simples, sino que nos queden ecuaciones de este tipo.
Entonces, resolvimos el y, y luego tuvimos que resolver otra cuadrática, que fue la de arriba, la que depende de x. Y aquí, al resolver esta cuadrática, obtuvimos este valor. Por eso tenemos dos soluciones, porque lo que hicimos en verdad es resolver la cuadrática superior para despejar el x. Y ahí obtuvimos dos soluciones. Entonces obtenemos dos soluciones de y como cada y tiene dos soluciones de x, obtenemos dos soluciones de x. Para cada y, aquí tenemos un y, otro y, obtenemos dos soluciones de x, y para este y obtenemos dos soluciones de x. Entonces esto lo podemos resumir. Si es que y tiene dos soluciones, si es que la cuadrática de y tiene dos soluciones, y la cuadrática de x también tiene dos soluciones, vamos a tener cuatro soluciones. Si es que la cuadrática de y tiene solamente una solución, y la cuadrática de x tiene dos soluciones, vamos a tener dos soluciones nuevamente. Si es que la cuadrática de y tiene dos soluciones, y la de x tiene una, vamos a tener dos soluciones. Si es que la de x tiene solamente una, y la de y tiene solamente una, vamos a tener una, y si alguna de las dos no tiene solución, no vamos a tener ninguna solución. ¿Sí? Entonces aquí se basa en responder dos ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Puedo seguir un poquito? ¿Cómo? ¿Puedo seguir un poquito? Que quiero ver algo porque no entendí algo de Sí, sí. arriba. ¿Por ahí? Sí, ¿O más sí, arriba? sí. ¿Por qué el conjunto solución es, en ahí puso 2 menos 1? Claro, porque para el valor de y igual a menos 1, estamos obteniendo dos valores distintos de x. Entonces, para el valor de y menos 1, va a cumplir la ecuación, el valor y igual a menos 1 y el valor x igual a raíz de 3, y al mismo tiempo va a cumplir la ecuación el valor y igual a menos 1 y el valor x igual a menos raíz de 3. Ambos Pero van a no, cumplir la pero solución. ¿Sí? no es más menos 1 porque después si lo eleva al cuadrado ahí da menos, o sea, como el menos 1, pero no sería más Exactamente, pero lo menos 1. estamos haciendo por separado. Vimos primero el caso y igual a 1 y luego vamos a ver el caso y igual a menos 1. Ah, ya. También es más menos 1. Aquí tenemos el más menos 1, pero lo estamos viendo por separado. Y igual a 1, obtenemos las soluciones de x, y igual a menos 1, y obtenemos las soluciones de x. Entonces son... ¿Sí ahí se entendió un poco mejor? Sí. Perfecto. Entonces, de igual manera, no se preocupen mucho en este caso de cuántas soluciones va a tener el sistema. Como les dije antes, estamos viendo casos particulares de sistemas de ecuaciones en donde no podemos asegurar muchas cosas, sino que más que nada, al momento de hacer los cálculos, al momento de resolver el sistema, nos vamos a dar cuenta por sí solo de cuántas soluciones tiene, ya que vamos a vernos obligados a resolver la ecuación cuadrática y vamos a ver, esto tiene una solución, entonces el sistema va a tener solamente tantas soluciones. ¿Sí? No se preocupen mucho, en este caso, por cuántas soluciones va a tener el sistema. En el caso de ecuaciones lineales sí nos sirve porque es simple el método de saber cuántas soluciones tiene. En este caso no. Entonces hasta aquí hemos visto solamente dos casos particulares, que son cuando ambas son cuadráticas y cuando tenemos una cuadrática y una lineal. Pero las ecuaciones no lineales son mucho más amplias que eso. Podemos obtener cualquier cosa y podemos hasta tener cosas mezcladas. Por ejemplo, algo que tenga grado 1 y grado 2 al mismo tiempo, ¿sí? Como lo tenemos aquí, o algo que no tenga grado entero. Por ejemplo, que tenga grado 1 medio, como son las raíces que están acá. Todos estos ejercicios se pueden resolver de cierta manera, pero para eso debemos practicar. No hay una fórmula explícita o una fórmula que resuelva todos los sistemas de ecuaciones no lineales, sino que tenemos que ir viendo ejemplo por ejemplo cómo se resuelve el sistema. Entonces, a continuación vamos a resolver varios ejemplos de sistemas de ecuaciones no lineales, y luego de resolver varios ejemplos de sistemas de ecuaciones no lineales, vamos a ver ejercicios propuestos para que ustedes trabajen un rato y después resolvamos entre todos. Entonces tenemos el siguiente sistema de ecuaciones no lineales. Si se fijan aquí, no es ninguno de los ejemplos anteriores, ¿cierto? No tenemos
ambos al cuadrado en ninguno de los dos casos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos despejar una variable. ¿Cuál está fácil de despejar? ¿La primera? La primera, ¿sí? O la segunda, ambas estaban fáciles de despejar, pero la primera es un poco mejor. Entonces, si despejamos y de la primera, vamos a obtener y es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y como Profe, siempre, sí, dígame. este no sería más fácil sacarlo por deducción. Sí, ¿O no sí se se puede puede? sacar por reducción. Sí, pero es importante que no quiero meterles palabras o métodos en la cabeza, siendo que se pueden resolver mediante la sustitución, que es como el sistema más infalible que sirve para todos los sistemas de ecuación, ¿sí? Si a usted le acomoda otro método de resolución, lo puede utilizar, pero siempre se puede resolver mediante el método de sustitución. Sí, probablemente con el ayudante comiencen a haber métodos distintos a este en la resolución de sus ayudantías. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos despejado el y de la primera ecuación, obtenemos y igual a x cuadrado, lo reemplazamos en la segunda ecuación. X cuadrado, perdón, y es igual a x cuadrado. De aquí obtenemos que 2x cuadrado es igual a 18. Esto es lo mismo que decir que x cuadrado es igual a 9, o lo mismo que decir que x puede ser más o menos 3. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño stop. Si se fijan, el compañero ahí habló de reducción, en donde habríamos tenido que sumar ambas ecuaciones, porque aquí nos va a dar 0. ¿Sí? Si sumamos menos y más y, nos va a dar 0, pero si se fijan, obtuvimos exactamente lo mismo. Aquí tendríamos que haber sumado x más x cuadrado, y ahí obtuvimos 2x cuadrado, y 0 más 18 obtuvimos 18. En general, todos los métodos van a llegar a exactamente las mismas ecuaciones y van a involucrar casi la misma dificultad. Entonces, una vez que obtuvimos los valores de x, vamos a tener que x puede ser o 3 o menos 3. Y que además el valor de y depende de x, como y es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, si x es 3 o x es menos 3, el valor de y va a ser el mismo, porque y es igual a x al cuadrado, entonces 3 al cuadrado va a ser 9, y menos 3 al cuadrado también va a ser 9. Por lo tanto, nuestras soluciones son x igual a menos 3 y igual a 9, y x igual a 3 y igual a 9. En este caso el sistema tiene solamente dos soluciones. Si se fijan, lo que debemos hacer